Hola, muy buenas a todos, hermanos y hermanas de la Resistencia. Bienvenidos un día más a Resistance TV, the television of the future. Estamos detrás de la noticia sobre Venezuela y los recientes acontecimientos que se han estado viviendo en escalada en todos respecto a todo este tema de la violencia, como decimos, no solamente en las calles por parte de policías, militares. Están, efectivamente, en este caso, quien está apoyando a Maduro, quien está apoyando a Guaidó, mismo es quien está apoyando a Rusia y quien está apoyando a los Estados Unidos de América. Señores y señores, ustedes saben que hace bien poco, aproximadamente una semana y media, estuve indicando que los ataques iban a seguir, bueno, iban a venir de nuevo, pero iban a seguir en una escala muy mayor a la que habríamos conocido hasta el momento. Comenté, aquí en La Resistencia estuvimos hablando sobre este tema, que lo más probable era que se iban a realizar unos ataques indiscriminados por parte de los Estados Unidos de América a México. Lo indicamos en Resistance TV y finalmente, aunque nosotros efectivamente siempre hemos intentado que esto no suceda, finalmente parece ser que una vez más el anfitrión Resistance TV tenía totalmente razón. Es decir, han habido ataques y están habiendo ataques últimamente, además hace escasamente unas horas, mediante terremotos. Sé que hay muchas personas que están viniendo nuevas a la Resistencia, cada día se une más gente y entendemos desde las oficinas que en un primer impacto, porque esto nunca se lo han dicho en los medios fake news globalistas, en los medios que normalmente se ponen en televisión, en radio, este es un tema que siempre han intentado atajar, nunca han querido dar ni sacar a la luz, porque saben, ellos efectivamente se juegan no solamente la vida, como lo hago yo, sino que se juegan, en este caso, su puesto de trabajo. Es por eso que, gracias a mí, gracias al anfitrión, gracias al líder de la Resistencia, estas notificaciones ya pueden salir a la luz y poco a poco el pueblo va despertando y se empieza a dar cuenta que los ataques por terremoto, los ataques por meteorito, los ataques por volcán son una realidad, que por cierto también vamos a estar hablando de los ataques, recientes ataques y acontecimientos que se han vivido en Cuba por ataques de meteorito, que precisamente también lo habíamos indicado en Resistance TV, como pueden comprobar siempre al final se acaba cumpliendo. En este caso tenemos que hablar de este horrible terremoto de 6.6 en la escala Richter, que se habría sucedido en este caso en México, en el sur de México, en Chiapas. Como decimos, las noticias del fake news también están hablando de este tema, pero vamos a la página directamente de The Weather Channel, que sería el canal del tiempo, y aquí nos lo van a indicar tal cual, The Weather Channel, donde hablan de... Papá, bueno, mamá, vamos a quitar este... tengo que pedir son un anuncios, favor. un momento, porque tenemos aquí unos anuncios que no queremos poner. Vamos a ir, mientras tanto, explicando qué es lo que está sucediendo. Bueno, ha habido un terremoto. Bueno, ¿podemos saltar? Sí, podemos saltar. Vamos allá. Lo tenemos Tapachula de 6.6 en la escala Richter, donde horrible podemos comprobar, miren, incluso los aires acondicionados han sufrido bastante daño. Hay algún aire acondicionado que se ha caído y algunos tornillos han sido sacados de su zona. Vemos que hay piedrecitas también que estarían cayéndose por las calles. Como decimos, es una cosa horrible que efectivamente las personas que están por las calles tienen miedo, porque esto no estamos hablando de un terremoto de 4.2, no, estamos hablando de un terremoto de 6.6, como decimos. Lo peor de todo esto es cómo nos están engañando en este caso, es decir, nosotros hemos comunicado, miren, después de que México y López Obrador antes de nada quiero decir que no ha habido víctimas mortales por el momento, aunque sí que es cierto que esto sería un aviso para lo que va a venir después. Hace poco hemos estado dando la notificación que México ha estado hablando con los presidentes europeos, que en este caso hablan mexicano, como el presidente de España, que ha ido a México simplemente para intermediar y decirle, miren,
yo vengo como representante europeo y aquí las opciones que tenemos sobre la mesa es que usted apoye la invasión a Venezuela. Si no lo hace, van a haber consecuencias. Es curioso porque fíjense ustedes que justamente después de haberse ido este presidente europeo, empezaron los ataques. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a poner para las personas sobre todo que entiendan cómo está funcionando ahora mismo estos ataques indiscriminados, un mapa para que vean dónde ha sido y cómo se está organizando todo esto. Aquí tenemos el mapa del mundo, donde podríamos contemplar que ha sido justamente aquí, en las aguas, para que entiendan un poco del por qué es en este agua, porque aquí lo que hacen es poner cargas subterráneas, debajo de submareales, que se llaman, y entonces desde aquí generan estos terremotos que están muy por debajo, pero hay túneles secretos que llegan hasta zonas de Tonala, etcétera, y entonces lo que hacen es generar una bomba subterránea para crear ese tipo de terremoto, y por eso no hay un tsunami. Es decir, se entiende que no es un terremoto natural porque un terremoto natural siempre lleva tsunamis, y efectivamente este no lo lleva, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Aquí hay dos opciones. Una sería desde Alaska, que es de donde están trabajando el HAARP, en pequeñas detonaciones que se pueden realizar desde el Golfo de Alaska, por aquí más o menos. Aquí tenemos también bases chinas que están utilizando el HAARP también para atacar a México, pero en este caso tiene toda más la pinta, tampoco se ha pronunciado en ningún país diciendo quién ha sido el culpable de este terremoto, pero tiene toda la pinta que ha sido los Estados Unidos de América, porque efectivamente México ha dicho que no va a cambiar su postura diplomática. Esto, como decimos, preocupa muchísimo. Esto es una declaración de guerra directamente. Es decir, si López Obrador dice que quiere el diálogo, y efectivamente muchos de los de la oposición, en este caso Juan Guaidó, que es curioso porque le ha dicho que no va a hablar con ellos. Incluso ha declarado la guerra, Juan Guaidó, a México y a Uruguay, precisamente porque dice que no va a permitir que haya un diálogo respecto a este tema. Aquí lo dice: Venezuela, Guaidó rejects Mexico, Uruguay offers to mediate, es decir, para que medien en este tema. Guaidó ha dicho que no, que él prefiere la invasión militar, es más sencillo para él, digamos, más rápido. También les tengo que decir que los medios ya están hablando de que lo normal de todo esto es que Nicolás Maduro va a seguir en el poder, pero lo peor de todo es que estos terremotos van a continuar hasta que López Obrador no cambie de parecer. Como les digo, señores y señores, esto es un tema que efectivamente esperaremos. Vamos a estar también hablando con varias personas relacionadas con este tema. He hablado con sismólogos, he hablado con personas que tienen barcos por esa zona de Chiapas. Ya han salido unas patrulleras de Resistance TV, me refiero, gente que está trabajando para nosotros, para que evalúe a ver hasta qué punto estarían colocando las cargas justamente en esa zona. En ese momento sí que podríamos entender que estos ataques ya están directamente siendo realizados por los Estados Unidos de América. Hay que tener en cuenta también que China estaría también metido en ese aspecto. Sabemos que López Obrador es un hombre que sabe más de lo que dice. Él sabe que todo lo que estamos diciendo en Resistance TV es de alto secreto, por eso no lo dice en sus convenciones, cuando va a hablar con los medios, porque no puede pedir ayuda en este aspecto. Si él dijera todo lo que se está organizando, él lo único que sabe, que también se está mirando a ver si podrían ser empresas mafiosas adjuntas al gobierno de Peña Nieto antiguo, que estarían utilizando ese cañón enorme subterráneo, que están generando pues autopistas nuevas. Y ese cañón subterráneo, por cierto, que no es mexicano, sino que han cogido algunas piezas de Rusia, también prestadas de China y de los Estados Unidos de América. Se está hablando que habrían contratistas que estarían haciendo agujeros paralelos, unos agujeros que estarían tocando un nervio nervioso de alguna zona de la placa teutónica, donde estaría apartándose directamente, y entonces generando este tipo de terremotos. Se está hablando también que podría ser una empresa mafiosa, como digo, relacionada con el tema de los terremotos, es decir, que estarían generando los terremotos dentro de México. Lo que está claro es que vamos a sufrir ahora mismo uno de los meses más arraigados, más bestias en clandestinidad y terremotil. Vamos a estar viendo cómo todos esos países
que no están aceptando la derrota de Nicolás Maduro van a recibir una gran carga de, como decimos, de sismos. Esperemos que esto no siga sucediendo, efectivamente, vamos a intentar que sea así, pero como decimos, tenemos que estar al acecho, tenemos que estar en concordancia con la realidad, jamás viendo todas estas informaciones que vienen de los fake news. Hay muchísima desinformación respecto a este tema, hay que tener cuidado también donde nos informamos. Tengan en cuenta esto, hace tiempo, ¿no?, que no habían habido terremotos, ¿cómo es que ahora de repente los hay? Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso y hay que tener en cuenta que este tema no es naturaleza. Le están diciendo muchas personas, muchos medios de desinformación, esto es natural, esto no es natural. Se lo puedo asegurar, que además he estado hablando con personas relacionadas con el tema de sismología y me han dicho que esto no es natural o que no debería ser natural supuestamente. Estamos hablando de temas serios, como decimos. De todas formas, vamos a seguir analizando, vamos a seguir llevando a cabo la noticia. Quédense con nosotros, quédense en la Resistencia, porque enseguida volvemos. Vamos un momento a publicidad y recuerden que si están escuchando esto, aparte tenemos preparados nuestros nuevos productos de la Resistencia, camiseta de bebé Yo Nací Resistor, por si, como decimos, sus hijos tienen sobrinos, tienen personas que quieren, como decimos, comprar este tipo de merchandising para ayudar a la lucha por la verdad, a la lucha anti la tiranía que se está viviendo hoy en día a niveles mundiales y globalizados. Como siempre, señores y señores, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por seguirnos en TV. Recuerden que si están escuchando esto es porque ustedes son la Resistencia. Un saludo.